Sí, sí, sí. Ponle graves a la voz, por favor. Está muy delgada la voz. Ok, hermano. Quiero que me acompañe usted. Póngale grave, por favor, ecualízalo bien. En el libro de Corintios. No, permíteme. No era Corintios, ¿verdad? Es el libro de Mateo 17, versículo 19. Cuando lo tenga, diga amén, ¿verdad? Mateo 17, 19 al versículo 21. Dice ahí la bendita palabra del Señor. ¿Está bien? Dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Padre del cielo, te damos las gracias. Pedimos, Señor, que en esta tarde tu palabra, Señor, sea glorificada, sea exaltada. Háblanos, Padre del cielo, que se nos quede en nuestro corazón tu palabra, Señor, y cada día fortalécenos en la fe. Te lo pedimos, Señor, aumentanos la fe, fortalécenos en la fe. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos fuerte: gracias, Señor, por tu palabra. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Tome asiento un momento. Estamos viviendo tiempos muy reales. Cada día el evangelio es real, es más real que nunca. Pero cada día es muy evidente, porque la fe la podemos ver, ¿verdad? ¿Sí o no? La fe es la actitud de cada hombre. Esa es la fe, la forma de comportarse, la forma de hablar, la forma de dirigirse en el Señor. Sabemos quién está afuera, quién está dentro, quién le cree a Dios, quién no le cree a Dios, quién en realidad miente, quién en realidad dice la verdad. Así que en la fe es muy visible la religión, la religiosidad es visible, quién está en Cristo y quién no. Así que nadie puede jactarse, nadie puede decir: yo sí busco, yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí estoy entregado al Señor. Porque si el evangelio no nos transforma la vida, no nos cambia la vida a como el Señor nos va a ir moldeando, en realidad estamos fuera del propósito o no estamos saliendo del propósito. Todo lo que usted ve es evangelio, todo lo que usted ve es profecía, toda la Biblia es profecía. Por lo tanto, si algo tenemos que nosotros buscar, querido hermano, es que las profecías en el sentido negativo no se cumplan en nosotros. Las características de aquellos que se van a oponer a Dios, de aquellos que van a hacer piedra de tropiezo, de aquellos que se van a causar rebelión, de aquellos que van a causar división, de aquellos que van a hablar. La iglesia se dividió, hermano. Cayeron en una rebelión que se dividió. Por lo tanto, los miembros se fueron. Quizás quedaron como 10, como 15 en esta iglesia que era grande. Usted sabe que si algo tenemos que nosotros, la salvación, la búsqueda del Señor, cuando alguien ya tiene conocimiento, es personal. Así que como todavía, hermano, todavía estamos vivos y todavía la historia de nuestra vida se está escribiendo, téngase por cuenta de que a manera de hombre no daremos cuenta por usted, sino a manera de lo que enseñamos. Si las personas no reciben la enseñanza que les damos, darán cuenta por ella, darán cuenta por la enseñanza, ¿verdad? El hombre y la mujer que no se sujetan a las enseñanzas, como decía
nuestro apóstol verá sobre la prédica del niño y el pastor, verá, hay gente que en realidad ni caso le hacen al pastor y mucho menos los de la casa, porque eso decía el apóstol ayer. Esto es bíblico y es profecía, hermano. Así que ni se asuste, así que ni se asombre, ni vaya a empezar a decir es que eso lo dicen por mí, porque si le vino el saco, póngaselo, porque esto ya es muy definitivo. Cada día tenemos que nosotros hablar de la verdad y andar en la verdad y sostenernos en la verdad, porque quien no lo haga, en el evangelio no existe familias. En el evangelio no existe familias. Cada quien va a dar cuenta si se sale uno de sus muy decisivos. La venida de Cristo lo único que evidencia es que las cuentas que tenemos que dar, a eso nos aproximamos, a dar cuentas. Así que debemos de andar en el temor y en el temblor de que nos aproximamos a un tiempo donde tenemos que rendir cuentas de todos nuestros hechos, de todas nuestras actitudes, de todo aquello que no rendimos al Señor se va a hacer muy evidente. Algo que he estado viendo, hermano, que el Señor ha estado mostrándome en mi corazón de estos días, he estado hablando mucho de la fe, estaré hablando más de la fe, porque si algo mencionábamos hoy, la importancia de mantenernos en lo que Dios quiere que nosotros, hermano, estemos siempre hablando. Dice que es un juicio. Hablábamos que los que quedaron mudos, los hizo mudo Dios porque, hermano, dice que no tienen la capacidad de pararse delante de todos, delante de la iglesia, de enseñar obediencia, de enseñar temor, de enseñar conductas y de responsabilidades. Dice que quedaron mudos. Es un juicio, dice, es que Dios le quitó la sabiduría, le quitó la inteligencia, de tal manera que no pudieran enseñar. Por eso dice que mi pueblo pereció, porque le faltó conocimiento, le faltó que enseñara. Faltó que enseñaran lo que es obediencia, de tal manera que dice que perecieron. O sea que de una manera dice que murieron porque no tuvieron la vida de Cristo. Nosotros tenemos que tener la vida de Dios, la vida de Cristo, practicarla. Así que venirnos y sentarnos es bueno, pero es mejor enseñar obediencia, enseñar a hablar, enseñar, hermano, que tenemos que ser responsabilidades. Por eso en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en todo tiene que estar la fe, tiene que estar la palabra en nuestra boca. Toda nuestra vida es resultado de la fe. Todo tiene que ver con fe. No es correcto estar encerrados sin creyendo que es eso ser cristiano. No, eso no es ser cristiano, porque eso es estar mudo. Por eso cuando el Señor me empieza a mostrarme sobre este pasaje, el Espíritu está hablando mucho conmigo, hablando sobre todos estos temas. Entonces, hermano, una de las cosas que veo yo en este pasaje, quiero hablarles un poco sobre la fe que es como un grano de mostaza. La fe que es grano de mostaza. Hay una fe imposible. Ya estaremos hablando, si Dios nos permite, más adelante hablar sobre la fe que es imposible, pero acá hay una fe que es posible, que es la del grano de mostaza. Dice, hermano, porque a mí el Señor me revolucionó mucho con esto, porque acá dice, hermano, que usted sabe que estamos viviendo tiempos de confusión a nivel doctrinal. Gente que piensa que todo lo que dice, que todo lo que hace por ser cristiano es respaldado. No es respaldado, sino que, hermano, solamente hay una forma de saber si lo que estamos diciendo, si lo que hacemos realmente viene de parte de Dios, realmente, hermano, viene de parte del Espíritu. Y la única manera de saberlo es que, como dijo mi Señor, ¿verdad, hermano? O hacía mi Señor Jesús, dice que todo lo que dice que lo que era poderoso en palabras y obras, la única manera de saber si esto es verdad es poniéndolo en práctica. Porque la fe sin obras es muerta. O uno puede decir que
que uno dice, uno cree, pero si no lo pone en práctica, simplemente son palabras vanas, que es un mandamiento de hombre. Lo que deseamos hoy es un culto de hombre que solamente es aprendido de memoria, es una religiosidad es una falsa adoración, es un falso conocimiento, cuando en realidad no se pone por obra la palabra y ni se esmera uno por poner por obra la palabra. Puede quedarnos nosotros en una falsa adoración, en un falso conocimiento, de tal manera que dicen Romanos que terminaron los hombres que actúan así, de esa manera, terminan siendo necios. Solamente son promesas, palabras sin sentido, sin valor, sin ningún tipo de compromiso delante del Señor. Por eso estamos viviendo tiempos, cada día que nos acercamos más a estos tiempos, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, va a ser muy evidente, hermano, la actitud de los hombres va a ser muy evidente, la apariencia va a ser un día se va a venir abajo. Un día se va a desenmascarar si en realidad éramos genuinos, en realidad no lo somos. Pero un día Dios va a evidenciar, aunque creo yo que Dios está evidenciando por la palabra lo oculto del corazón, se va a evidenciar. O sea que, hermano, que si la palabra de Dios, hermano, en nosotros no provoca un arrepentimiento, un cambio genuino, una santidad, una obediencia, un temor, una búsqueda, un corazón, hermano, contrito, hermano, un corazón entregado al Señor, ¿verdad? Pero yo creo que cada quien sabe lo que es, ¿verdad? Cada quien sabe lo que es, cada uno sabe cómo actúa, cada uno sabe cómo se comporta, cada uno sabe cuándo es apariencia, cuándo no. Pero que todas esas cosas Dios las va a juzgar en su momento. Por eso cuando hablamos de arrebatamiento, estamos hablando que después de aquí vamos a ir a sacar cuentas. Por eso dice que cuando el Señor venga viene a sacar cuentas. Así que pronto viene a sacar cuentas con nosotros, con cada uno de nosotros. Y Dios verá que esperemos en el Señor no nos encuentre reprobado. Así que ahorita podemos decir y deshacer si en realidad es genuino lo que estamos haciendo o nos estamos queriendo pasar de listos, ¿verdad? Porque esto es interesante. Fíjense que ¿quién conoce el corazón del hombre? Solo Dios, hermano. Solo dos personas conocen el corazón del hombre, Dios y el pobre hombre, dice en 1 Corintios 2, versículo 11. Solamente ellos dos conocen nuestra actitud, conocen nuestra fe, conocen si en realidad somos lo que somos. Pero quiero que entendamos que si Cristo está en nuestras vidas, si Cristo está en nuestra vida, entonces realmente podemos probar si Cristo está en nuestra vida. Dice la Escritura que en 2 de Corintios 13, versículo 5, es por medio de la fe. Es por medio de la fe. Si Cristo realmente está en nuestra vida y no es un Cristo falso, hermano, o una religiosidad, porque ya hicimos diferencia entre lo que es cristiano y lo que es de Cristo. El que es de Cristo vive la vida de Cristo, pero el que es cristiano no vive la vida del Señor, no vive en la palabra, no hay fe. Por eso en Romanos 10:17 menciona los tres de la fe, la obediencia y la palabra. Entonces que dice que la Escritura dice que la fe es por el oír el mensaje. Entonces, ¿qué provoca fe? El mensaje, el oírla, ponerla por obra, el mensaje, lo que escuchamos. Realmente si no hay obediencia a la palabra, al mensaje, a la instrucción, a la enseñanza, lo demás no es fe, es creer. La palabra creer viene de la palabra pensamientos, viene de la palabra mente, viene de la palabra ideas, de razonamiento, la lógica, filosofías. De ahí viene la palabra creer. De la imaginación producto, dice el Señor, que a ellos andaban, dice que al pueblo de Israel andaba tras la imaginación
de su corazón, un corazón perverso, un corazón idólatra, de tal manera, hermano, que se fueron tras sus pensamientos. Por eso dice ahí: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dice en 2 Corintios 13, versículo 5: probaos a vosotros mismos, ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros? A menos que estéis reprobados. Mas espero que vos no conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Acá dice, hermano, o no. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cuántos tienen fe? No creer. Lo mismo no es ¿cuántos creen en el Señor? Amén, ¿verdad? ¿Cuántos creen en Dios? Amén. Pero ¿cuántos tienen fe? No es lo mismo creer que tener fe. ¿Cuántos tienen fe, hermano? ¿Creen que somos una iglesia de fe? ¿Crees que somos un creyente de fe? ¿Somos un pueblo de fe? Porque Cristo viene por una iglesia de fe, no que crea en Él, sino una iglesia de fe. Una iglesia que tenga fe, no una iglesia que crea en Él. Así que examinaos, dice, si vosotros, chéquense, revísense si tienen fe. Si no, dice, si no encuentran fe en su vida, es porque están reprobados. Están reprobados. Importante, hermano, que nosotros entendamos que lo que Dios quiere trabajar en nosotros es la fe. Pero para que trabaje esa fe, Él quiere que tengamos la fe como el grano de mostaza. Esto fue lo que a mí me maravilló, hermano. La fe del grano de mostaza. Una fe tan pequeña. Nadie puede tener una fe tan extensa, tan grande. No, tienen que empezar como el grano de mostaza, hasta que se convierta en un árbol, no en una semilla, porque una semilla no crece. Una semilla se siembra, pero lo que va a crecer es el árbol. Yo creo que nosotros que entendamos que nos vamos a convertir entonces en árboles que den frutos, que den más fe, porque al final, si es el grano de mostaza, hermano, es comparada con la fe, pues vamos a dar mucha fe. Digan conmigo, mucha fe. Pero aquí dice, hermano, examinaos cuando Cristo esté en nuestra vida. ¿Crees que eres un hombre de fe? Porque, hermano, nos vamos a enfrentar, ya viene el momento donde vamos a enfrentar mucho la realidad. Viene el tiempo donde va Dios a probar realmente si hemos creído o no. Usted sabe que cuando venga la persecución, la Escritura nos enseña, hermano, que muchos le van a dar la espalda a Cristo, como está pasando ahora. Es así como que se están haciendo y ya se están alejando poco a poco, y cuando venga ya es porque ya se acostumbraron a poner un pie afuera. No se les va a hacer difícil. No solamente están acostumbrados, sino la Escritura también dice que a los que hasta estuvieron en apariencia también se les va a hacer difícil. ¿Por qué se les va a hacer difícil? Porque les van a decir: bueno, tu amigo, ¿qué haces aquí? Van a salir avergonzados. Algunos no entraron porque el Señor le dijo hacedores de maldad, pero otros se escaparon, hermano, y le van a decir: amigo, ¿qué haces tú aquí? Algunos van a salir avergonzados, Dios nos libre, hermano. Ya estaremos hablando más adelante por qué salieron avergonzados. Y le adelanto, tengamos mucho cuidado con las apariencias. Las apariencias es alguien que se va a escapar, pero al final lo van a desenmascarar. El que no es genuino, el que simula.
aparentar que hace bien, será avergonzado en el tiempo final. Por eso, hermano, dice acá, hermano, que examinaos, dice, si vosotros está Cristo. Si Cristo, entonces, ¿qué provoca Cristo en nuestra vida? Cristo provoca y hace de los hombres, hombres de fe, para que podamos nosotros entender y hacer la voluntad del Señor. Entonces, hermano, miren que usted sabe, hermano, que el propósito, todo el evangelio, hermano, todo el evangelio, mire, el día que venga Cristo, la Escritura dice que tribus, naciones, lenguas, pueblos, todos, así que todos nos vamos a reunir. Así que si usted ve una iglesia que hay 5,000, 1,000,000 de miembros reuniéndose en un culto, hermano, donde hayan mucha gente, ahí también estaremos nosotros. Así que no se preocupe, todos nos vamos a reunir. Y nos vamos a reunir, yo creo, como por categorías, no por montones, por categorías. Los justos en un lado, los impíos del otro lado, los pecadores del otro lado. Eso dice la Escritura, los injustos de un lado. Eso dice en Apocalipsis, déjalos. Cuando venga el Señor van a ser divididos. Van a ser divididos, cada quien va a ser juzgado conforme a sus obras y le van a dar lo que merece conforme a sus obras. Así que esperemos en Dios que estemos juntos al final, que estemos juntos. Porque acá dice, hermano, que Cristo, cuando venga Cristo, hermano, en nuestra vida, si algo va a enseñarnos el Señor, hermano, es a tener fe. Es a tener fe. Y si no hay, va a buscar cómo nosotros la tengamos. Por eso en Primera de Pedro 1 nos enseña, hermano, cierto que la fe tiene que ser probada por fuego, tiene que ser tratada la fe. Tiene que ser, hermano, tiene que haber que esa fe madure. Pero esa fe, hermano, que acá el Señor dijo, si tuviera fe como un granito de mostaza o como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, muévete, y la montaña se moverá. Pero dice que una fe tan pequeña puede mover una estructura, puede mover un obstáculo, que más bien se refiere a los obstáculos en nuestra vida. Pero la Escritura nos enseña, hermano, en Hebreos 11, versículo 6, verá que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que toda nuestra vida depende de la fe, y teniendo como base la palabra. Si todo no parte de la palabra y provoca fe en nuestra vida, no es ni fe, ni tampoco es obediencia. Por lo tanto, tenemos que tener como principio la fe en la palabra para que pueda producir en nosotros esa obediencia. Pero acá dice, hermano, que en la fe, o en la palabra, hay palabras tan pequeñas como un grano de mostaza. Hay fe tan pequeñas, pero que bien trabajadas, hermano, llegan a ser grande la fe. Por eso, hermano, yo lo que quiero entender que todos nos estamos acercando a la batalla. Usted sabe que dice que Pablo le dice a Timoteo, hermano, que en 1 Timoteo 6:12, que nosotros peleemos la batalla de la fe. Va a llegar el día, hermano, donde realmente vamos a resistir por la fe. Gloria a Dios que el Padre y el Espíritu Santo nos está metiendo en pruebas, nos está pasando por situaciones, hermanos, para que aprendamos nosotros a depender y a creer de lo que hemos aprendido de la fe. Todo lo que pasamos, nuestras luchas, nuestras batallas, y todavía permanecemos aquí, es porque estamos luchando y nuestra fe está creciendo y se está fortaleciendo, porque llegará el día, hermano, donde van a aparecer cosas muy fuertes,
donde tengamos que echar mano de la fe. Entonces, así que tenemos que estar preocupados, tanto hombres y mujeres, hermanos, si en realidad hay fe en nuestra vida. No que creamos en Cristo, no que creamos en el Señor, sino en realidad si nuestra vida es de fe. Y fe no es creer, no es suponerse. Fíjese que, pero usted sabe que hay tres tipos de fe: la fe salvadora, la fe en la palabra y la fe de don. Al momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, esta fe salvadora que dice en Romanos 18, esa fe salvadora, hermano, no es la fe en la que estamos hablando. Es una fe de creer en la palabra. Hoy dependemos ya de la palabra. ¿Cuánto le creen a la palabra, hermano? ¿Le cree a la palabra? La única manera de creer a la palabra es que se obedezca. Pero qué importante entonces es que sepamos que la fe y las promesas no son lo mismo. La fe y las promesas, hermanos, no son lo mismo. Ya estaremos haciendo esa diferencia entre promesas y fe, que no son lo mismo. Por eso yo creo que Dios me va a dar tal cosa, yo creo que Dios me va a ayudar en esto, eso es una promesa, no es una fe. Las promesas son diferentes a la fe, que van unidas, sí, pero no es la fe, porque vamos a depender después vamos a depender de lo que no vemos. Las promesas son las que vemos, pero la fe son las cosas que no vemos. Entonces, hermano, el Señor dijo, Jesús le dijo en Mateo 17:19, viendo los discípulos a Jesús aparte, le hicieron: nosotros no pudimos echarle fuera. Le digo, ¿por qué dijeron ellos? Por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate allá, y se pasará, y nada os será imposible. Fíjese que dice que este grano, usted sabe, dice en Marcos 4, versículo 30 al 32, dice que es el grano más pequeño, llega a ser un árbol grande. Y que así el Señor es lo que espera de nosotros, que crezcamos en fe. Pero hermano, muchas veces pensamos que nuestra fe, hermano, es cómo vamos a derrotar, cómo vamos a vencer, o más bien cómo le vamos a hacer en nuestras vidas delante de los demás, delante de los ojos de Dios. A veces nos desesperamos, algunas situaciones fuertes, pero hermanos, en veces las cosas se nos complican, y el hombre, cuando no está firme, y aún la gente que está firme llega a dudar, o simplemente se debilita su fe, porque la fe tiene que ser golpeada, la fe tiene que ser zarandeada, como pasó con Pedro. Tenía que ser zarandeada para que pudiera dar frutos. Hay gente que dice que tiene fe, pero no da frutos. No da frutos de obediencia, no da fruto de lealtad, no da fruto de comportamiento, no da fruto con un compromiso con el Señor. Y tienen que ser zarandeados. Por eso usted observe la gente que ponga un pie afuera. Mire, hermano, la gente que no está firme en el Señor y le está pasando de todo. Algunos se meten, hermano, en enfermedades. Mire, la iglesia, mira, si hoy, hermano, si hoy fuera la persecución, si hoy tuviéramos en una situación muy difícil, ¿dónde estarían aquellos que le duele un dedo, verdad? Le duele una mano, le duele una cabeza, le duele un diente, le duele no sé qué. ¿Cómo le van a hacer, hermano? Esos no son hombres de fe. Esos no son hombres de fe. ¿Cómo le hará la gente, hermano, de que hoy no le fue bien en su trabajo? No ganó 1,000 pesos, solamente ganó 100 pesos. Esos no son hombres de fe. Se sienten tristes, apachurrados porque no les fue como ellos querían. Todo les sale mal. Es por eso, hermano, porque no son hombres de fe.
Para ese caminar se necesita el hombre. Dios tiene, por eso voy a decir algo así, ¿verdad? Diga conmigo así: por eso le pasa lo que les pasa. ¿Por qué? Porque Dios tiene que fortalecer la fe, los tiene que meter en un trato. ¿Quiere no enfermarse, hermano? Empiece a dudar de las cosas de Dios. Empieza a comportarse de una manera contraria y vas a ver que le viene un trato con enfermedades. La única manera, hermano, por eso una persona que todo el tiempo se enferma, segurísimo es apostado. Hay mucha desobediencia. Y la única manera de bajarle los humos a alguien es metiéndolos en un trato. Porque es como darle cintarazos o darle azotes a alguien. Por cuanto son hijos, dice la Escritura. ¿Quiere estar en paz? Haga las cosas bien. Eso dice aquí, hermano. Por eso vemos que, fíjese que acá dice, hermano, por eso se le va a complicar a muchos creyentes, se le va a complicar su vida. Se le va a complicar, hermano, porque cuando no está firme y cuando aún duda y hay debilidad de la fe, su vida se le va a complicar. No entra de un problema y sale, mete y se sale y se mete en otro más grande. Y todo el tiempo son problemas en su vida. Porque en realidad son hombres que no tienen fe. Los hombres que tienen fe, de una u otra manera, siempre se mantienen con la obediencia, con la palabra en la boca. Es importante entenderlo eso. Siempre sea un hombre de fe, que digan las cosas hacia Dios, hermano, no hacia nuestro bienestar, ¿verdad? Pero miren lo que pasó. ¿Qué es lo que provoca, hermano, la fe del grano de mostaza? Una fe tan pequeñita que tiene que ser trabajada, por lo tanto tiene que ser sometida en un trato. Fíjese, Mateo 14, versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asedió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Dice que comenzó a hundirse. Cuando Dios tiene que tratar la fe. Por eso ellos estaban acá cuando fueron a expulsar a este demonio, y ellos también pasó lo mismo. No pudieron ellos liberar a este hombre, no pudieron liberar a ese espíritu, hermano, porque el Señor le dijo: ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? Dios estaba tratando con ellos. Les faltaba ayuno, les faltaba oración en su vida. Y cuando al hombre le falta ayuno y oración en su vida, una comunión, un trato para con el Señor, porque piensa que esto es fe, los va a poner en un trato. Los va a poner en un trato. Luego dice que de ahí se fueron, hermanos, y se subieron a una barca. Mire, es posible por medio de la fe que un monte se quite. Aquí entre nos, ¿es posible que eso suceda? ¿Que se haga a un lado una montaña? ¿O era algo imposible? Para los hombres es imposible. El Señor les puso como reto: si ustedes le dijeran a esa montaña, muévete, la montaña se moverá. Si hubieran tenido esa fe como el granito de mostaza, le estaba poniendo a ellos, hermano, probándolos en un algo imposible. Y luego los vuelve a llevar a algo imposible. Le hizo creer a Pedro que caminara sobre el agua.
¿Verá que es imposible humanamente caminar sobre el agua? ¿Se puede en la fe? ¿Sí o no? En la fe, si pues dice que él empezó a caminar, quiere decir que sí lo sostuvo el agua en el principio, sí lo sostuvo el agua, pero después se hundió. Oh, entonces sí es posible entonces moverse en lo imposible. Pero si le dijeras a esa montaña, monte, quítate, pásate de aquí, se pasarán. Nada, se dice que el monte iba a ser la montaña, iba a obedecer, hermano. Era un caso imposible. Entonces, hermanos, y luego le dice, extiende tu mano, dice, hermano, y se empieza a caminar Pedro sobre el agua y se hunde. Quiere decir entonces que el proceso del crecimiento, quiere decir entonces, hermano, que vemos que el Señor hizo que Pedro y los discípulos pasaran un proceso de un trato. La barca representa la casa, representa su corazón, representa su vida, representa la familia. Pasaron un trato muy duro. Los vientos se levantaron contra aquella casa. Los vientos se levantaron contra aquella congregación. Los vientos se levantaron contra aquel corazón. Dice que los vientos, hermanos, dice, y tuvo miedo. Un fuerte viento estaba golpeándolos. Un fuerte trato estaba viniendo sobre su vida. Y dice que ese viento empezaron, lo que hizo es hundirlo. Es hundirlo. Hacer que, hermano, que se debilitara, de tal manera que ese trato en su vida haría algo en la vida de los hombres o los hijos de Dios. Provocaría algo, una fe que hace lo imposible. Es importante entender, hermano, que lo que quería Dios, hermano, lo que quería mi Señor Jesucristo, era que Pedro caminara sobre el agua. Eso significa que la fe del grano de mostaza, hermano, es aprender a caminar en lo imposible. En lo imposible. Pero el proceso del crecimiento para movernos en lo imposible, es que el hombre tiene que ser tratado. Tiene que pasar por procesos que fortalezcan cada día más su fe. Porque a veces creímos que todo está perdido, pero Él quiere, hermano, que tengamos ese deseo de nosotros de caminar en lo imposible. Y caminemos entonces nosotros, hermanos. Pero Pedro empezó a caminar en lo imposible, que era imposible caminar sobre las aguas, aunque dio sus primeros pasos y luego se hundió. Experimentó que sí se puede, pero al dudarlo cayó. De tal manera, hermano, que al bajar los ojos, dice que podía ver hacia lo hondo, ¿verdad? Vio hacia lo hondo del mar y dijo, oh, qué hondo está, y se fue. O sea que vio que el evangelio no es fácil. Digan conmigo, no es fácil. Pero para caminar sobre ella se necesita una fe genuina. En este camino no se puede caminar si no es genuina la fe. Todo aquel que no tenga una fe genuina se va a hundir. Todo aquel que vea, hermano, de que las cosas son imposibles, se va a hundir. De tal manera, hermano, que para poder nosotros tener esa fe genuina, tenemos que aprender a caminar sobre el agua. Tenemos que aprender a caminar sobre lo imposible. Porque mi Señor, la única manera de probar a sus discípulos, a su pueblo, hermano, era para que ellos crecieran en fe y su fe se madurara, hermano, es que fueran capaces de caminar con una fe imposible.
lo que quiere Dios en nuestra vida? Que seamos capaces de caminar en una fe imposible. Pero al que cree, todo le es posible, digo al Señor a Marta. Porque el que está en Cristo, nada le es imposible. El que está en Dios, hermano, nada le es imposible. Por eso los tratos, hermanos, las cosas que nos pasan y todavía no maduramos en nuestra vida y no crecemos en fe, ¿cómo vamos a poder resistir las cosas que vienen? Porque buscamos más lo posible que lo imposible. Dice que vio lo duro los vientos, hermano, vio lo duro de los vientos. No solamente miró lo duro de los vientos, sino también miró lo hondo y lo profundo de las cosas de Dios, que vio que era duro caminar, era difícil el evangelio. Por eso, que no se te haga una carga. La primera de Juan 5 versículo 3 dice: y el amor al Dios, el amor a sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si te hace una carga, si te hace pesado, hermano, te vas a hundir, vaya. Te vas a hundir. Por eso aquellos hombres murieron ahogados, hermano, porque se fueron en los afanes, en las riquezas, en las glotonerías, en las borracheras, en los deleites, y terminaron ahogados. O sea que aunque veamos lo duro, hermano, del viento y lo hondo y lo profundo de las cosas de Dios, no tengamos miedo en mantenernos firmes. No debemos tener ningún temor de no cumplir. ¿Por qué, hermano? Porque, digan conmigo, la fe tiene que ser probada. ¿Cómo tiene que ser probada la fe? Digan conmigo, en el mar, ¿verdad? Y el mar significa gente, significa gentiles, significa muchedumbre. Quiere decir entonces, hermano, que nuestra fe en mantenernos firmes en el Señor, hermano, tendrá que ser firme para no hundirse en las aguas del mundo. Nuestra fe tiene que ser tan firme, nuestra tiene que ser para que nosotros podamos sostenernos arriba en el agua, hermano, es mantenernos como una fe, como el grano de mostaza. Porque es una fe que por muy pequeña, miren que está interesante de esto, porque mi Señor hizo una referencia, hermano, de caminar sobre las aguas. Representa, hermano, que no seamos nosotros como los gentiles, no seamos nosotros como las personas que no temen a Dios, porque tantitos se van al mundo, se hunden en el mundo. Aunque caminemos en el mundo y andemos en el mundo, dijo el Señor, no somos del mundo. No pertenecemos al mundo, no amamos el mundo ni las cosas del mundo. Esas son las cosas que hunden al hombre, porque son las aguas. Así que aunque caminemos, nosotros no nos hundamos en esas actitudes, en esos comportamientos. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor dijo que las cosas imposibles es ser incapaz. La palabra imposible significa ser incapaz. Ser incapaz de mantenernos firmes. Entonces que hay hombres, hermanos, si tuvieras fe como un grano de mostaza, serías capaz de mantenerte firme. Serías capaz de mantener la fuerza. Serías capaz de mantenerte delante de Dios. Eso es lo imposible, porque nadie puede sostenerse si Dios no lo sostiene.
Nadie puede ser salvo si Dios no lo salva. Nadie puede levantarse si Dios no lo levanta. Nadie puede, hermano, nadie puede salvar el alma de un hermano si Dios no lo salva. Dios no puede perdonar a un hombre de sus pecados si Dios no lo perdona. Dios no puede, hermano, otorgarle vida eterna a alguien si Dios, el hombre no puede, no tiene la facultad para hacerlo. Son cosas imposibles. Son cosas que nos movemos, hermano. Por eso es importante entender que, hermano, el movernos en lo imposible. Por eso dice que la palabra imposible significa ser capaz, ser incapaz, perdón. Ser incapaz. No podemos sostenernos. Entonces quiere decir, hermano, que vienen días donde vamos a depender solo de la fe. Oh, hermano, la fe nos fortalece, la fe nos levanta, la fe nos mantiene en pie. En cualquier situación difícil, la fe nos mantiene de pie, la fe nos mantiene firmes. Amén. Entonces quiere decir, hermano, pero dice esta palabra, grano de mostaza. Fíjese, el mostaza significa lastimar. Un aguijón, una planta, una mostaza. No voy a pensar que son de esos que le echan a la hamburguesa, es capaz. No, esa no es la mostaza. La mostaza está hablando de una planta, de un árbol. Eso es capaz. No vayan a pensar que son esas cosas medio amarillentas que se le echa ya. No, esa no es. Miren, el pueblo de Dios, hermano, tiene que ser, tanto hombres y mujeres tienen que ser hombres de fe. Tenemos que ser hombres de fe. Los tratos, las adversidades, es para que caminemos en lo imposible. En lo imposible. Porque si nos movemos en la fe de lo imposible, que es el grano de mostaza, le dirías a ese monte: muévete. Podríamos caminar sobre las aguas. Nuestra fe sería en movernos en las cosas imposibles. Le diríamos y entonces se harían las cosas. Pero fíjense que hay algo interesante aquí. ¿Cuántos quieren tener una fe como el grano de mostaza? Amén. Oh, hermano, una fe tan pequeñita pero poderosa. Una fe tan pequeñita pero poderosa. Porque la Escritura dice que esta fe llega a crecer. El árbol es la semilla más pequeña de todas las semillas, y llega a crecer un árbol muy grande de todas las hortalizas, dice la Escritura. Llega a alcanzar hasta 3, 4 metros de altura. Pero es importante que la palabra grano, el grano de mostaza, la palabra grano significa semilla. Es un grano, es una semilla. Y la palabra semilla significa la palabra. La palabra. Si tuvieras fe en un mandamiento pequeño, si creyeras realmente, hermano, a la palabra, nada nos iría imposible. Si tuvieras tantita fe en algo pequeño, en algo tan pequeño, si tuvieras fe como dice la palabra, nada os será imposible. Por eso el libro de Mateo 5, versículo 18, dijo el Señor algo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos que dice,
Hay mandamientos que son muy, muy pequeños. Y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Hasta cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oh, hermano, si tuvieras fe, si enseñaras a obedecer uno de los mandamientos muy pequeño, nada os será imposible. Porque el Señor dice además, dice acá, los mandamientos pequeños, si los enseñares y los obedecieres, ¿qué dice? Será grande en el reino de los cielos. Un grano es la palabra, un mandamiento pequeño, muy pequeño. Es un mandamiento pequeño estar aquí hoy, o es un mandamiento grande. ¿Es un mandamiento pequeño o grande? ¿Ah? El estar aquí, congregarnos hoy, ¿es un mandamiento pequeño o es un mandamiento grande? Es un mandamiento pequeño. El Señor dijo algo, que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. ¿Sabe que si usted enseña a obedecer estos mandamientos y las obedece, hacia dónde nos van? ¿Quién es el mandamiento pequeño o grande aquí? El reino. Aquí estás en una congregación, hermano, donde la gente menosprecia si no hay aire acondicionado, si no hay unas buenas luces, si no hay un buen pastor, si no hay unas buenas sillas. Esto lo menosprecian. Pero ¿usted cree que la gente que menosprecia los lugares así estarán un día en el reino? No estarán en el reino, porque no fueron fieles en lo poco, no enseñaron ni tan siquiera a congregarnos. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque a ver qué dice sin piedad acá en el libro de Éxodo 20, versículo 1. Versículo 9: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová y los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por lo tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quiere decir que los días de culto, ¿los días de culto de qué? Quien enseña a asistir y quien obedezca los días de culto, la importancia de estar delante de Dios, su fe está creciendo. Un día estará en el reino, porque se convirtió en un árbol de mucha fe, porque caminó en lo imposible. Quiere decir que lo que para otros es imposible, para ti es posible. Amén. Amén. Está lloviendo,
Mira, hasta te mandan el mensaje y te dicen: pastor, anunciaron fuertes lluvias. Dicen que como a la hora del culto va a empezar la lluvia. Ajá, qué bueno. Yo lo decimos porque empezó a llover. Ya te están diciendo: mejor cancélelo, mejor que no haya culto. ¿Y cómo le llamamos a la gente que viene entre la lluvia al culto, hermano? Lo que para otros era imposible, para ellos le era posible. No había obstáculo para no faltar a la iglesia. Y no porque se lo digamos, sino porque ellos anhelaban estar delante de Dios. Qué calladón de boca para aquellos que dicen que tienen fe y no pueden asistir. Hay gente que está peor que usted y que yo. Esa fe imposible hace que los demás sean incrédulos, sean hombres de poca fe, que en cualquier vaso se ahogan. Por eso el estar aquí no es santurrón, ni es mejor que otro, sino es la fe, que para ellos es imposible asistir al culto, le es imposible alabar a Dios, le es imposible obedecer la palabra, le es imposible, hermano, tener un tiempo para Dios, le es imposible. Es como decir: yo no tengo tiempo para Dios hoy. Es porque es imposible estar con Él, es porque Él es imposible que yo vaya hoy, es porque no he comido, porque tengo sueño, porque por esto le es imposible asistir, le es imposible estar con Él, le es imposible. Por eso aquel que se mueve en lo imposible dice: ni el sueño, ni la lluvia, ni el sol, ni el frío, ni nada me va a detener a estar con Él. Porque esa es la fe del hombre que se mueve como un grano de mostaza. Quita todo obstáculo de su vida, quita todo obstáculo y se mueve en lo que es posible. A mí ni el frío, ni el calor, ni la lluvia, ni la enfermedad me va a detener a ir a alabar a nuestro Dios. Hay gente que cualquier cosa los tira, se les para, hermano, un obstáculo. Yo a veces digo yo, hermano, ojalá si lo hicieran con todos, y eso es lo que molesta. Pero qué casualidad que en vez de la gente, hermano, solo en las horas de los cultos se enferma, y en esa hora de los cultos les es imposible todo. Usted invita a los enfermos, esos adoloridos ahorita a salir a algún lugar. Invítelos a comer, invítelos a una fiesta, y va a ver que se mueven, hermano. Dile que les va a dar dinero y va a ver que se mueven. Hasta las enfermedades se les quita. Dile: invítelos a comer, y hasta las enfermedades mañana están enteritos y se enferman a la hora de los cultos. Les salen cosas imposibles a la hora de asistir. Son hombres de poca fe, hombres que no tienen fe. El hombre que empieza a quitar todos obstáculos en su vida, nada le es imposible. Nada, hermano. Cristo quiere trabajar en nuestra vida en este tipo de fe, porque esa es la fe que va a prevalecer. Pero aquellos que dicen: es que la palabra dice, los mandamientos pequeños llegaron a ser una obediencia que es el árbol grande. La obediencia es un árbol grande. Digan conmigo: la obediencia es un árbol grande. Se mueve por fe. Se mueve por fe. Ya no por gusto, sino se mueve por fe.
Ese es un hombre, un creyente, hermano. Por eso le dijeron, fíjese, hermano, ve lo que pasó en el libro de Mateo 8:8. Mira, el Señor encontró una fe tan grande como esa fe de mostaza. Sí, encontró un árbol. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo mis órdenes bajo soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque esta fe llegó a crecer tan grande, hermano. Y la versión de Nuestro Testamento dice así: Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: os aseguro que no he encontrado en Israel a nadie con una fe tan grande como esta. ¿Qué movió al Señor? Hermano, una fe que un día era como el grano de mostaza. Por eso le digo: Señor, solamente di la palabra. ¿Qué estaba acostumbrado este centurión? A obedecer la palabra. Estaba acostumbrado a moverse lo imposible, a quitar obstáculos en su vida. Eso es un hombre de fe, que quita obstáculos en su vida. Otra versión dice, en la del lenguaje actual, dice: Jesús se admiró al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente que lo seguía: les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como en este extranjero. Nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí. Hermano, ¿era una fe o este hombre se movía en lo imposible? La fe del grano de mostaza. La fe del grano de mostaza es moverse en lo imposible. Llegó a crecer tanto, practicó tanto, y hermano, lo terrible, lo tremendo de esto, que para crecer en esa fe se necesita ser tratado. Se necesita, hermano, que se levanten vientos. Se necesita, hermano, pasar por pruebas, pasar por fuego, pasar por tribulaciones, pasar por luchas, pasar por adversidades, y aún así no dejar de alabar y adorar al Señor. No aún así quitar los obstáculos de ser obedientes al Señor. Llegó a crecer tanto en esa fe, que nada más abría la boca y Dios le respondía. Llegó a crecer tanto esa fe que ya para este hombre ya no había nada imposible. No había obstáculo que no quitara en su vida. No había obstáculo que lo detuviera para estar con el Señor. Por eso en Éxodo 20, hermano, ¿cuál es el mandamiento pequeño? Si tuvieras fe como el grano de mostaza, está refiriéndose a los 10 mandamientos. Se estaba refiriendo a los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos. Amarás a Dios con todo tu corazón. Dice, no, dice uno, te saca: no tendrás dioses ajenos delante de ti. No te harás, ese es el 1. No tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Cuál es el mandamiento número 1? Lo que está diciendo, lo dice Mateo: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento. Ese es el mandamiento pequeño. Segundo mandamiento dice: no tendrás imagen en ninguna
ninguna semejante, no hay nada de idolatría. A ver, quienes enseñan, hermano, a que los tiempos son para Dios. Digan conmigo: mi amor es para el Señor, mi tiempo es para el Señor. Oh, hermano, son los 5. Acá dice, hermano, que idolatría es el tiempo, que se lo dan a otras cosas menos a Él. Qué rico sería que haya un pueblo, ¿verdad, hermano?, que enseñe, un pueblo de fe, que diga que los días de culto, porque estoy seguro, hermano, que muchísima gente está en casa durmiendo, descansando, y ya la agarraron de que ya ahora los días de culto solamente a veces hasta los domingos se aparecen. Ya la agarraron, hermano, ya de costumbre. Eso es idolatría. Eso es idolatría. No solamente es idolatría, sino son gente incrédula. Y fe no tiene. Fe no tiene. Creen en Dios, sí. Son salvos, sí. Pero fe no tiene. Porque esto lo provoca la fe. Esto lo provoca la fe. Por eso el Señor dijo, ¿verdad? Examinaos vosotros mismos si tenéis a Cristo o no. Cristo está en nosotros. Cristo está en nosotros. Amén, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que Cristo está en nosotros? Por la fe. Por la fe que nos hace movernos. Por la fe que nos hace quitar lo imposible. Y le dirás a esa montaña, a ese monte: quítate, quítate, monte. Y ese monte puede ser el frío, la lluvia, el calor. Es imposible, se me hace hermano, no, se me hace imposible ir. No llego a tiempo. Se me hace imposible con este dolor que tengo. Me estoy muriendo. Ay, hermano. Y luego de la tele, del refri, de la comida, del celular. Se están muriendo, hermano, y del celular y de la televisión no se quitan. Ay, hermano, seamos realistas. Por eso decíamos al principio: Dios conoce el corazón de cada persona. Dios sabe, hermano, nos conoce muy bien. No podemos mentirle. Mandamiento es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate de los días de reposo, acuérdate de los días de culto. Hay que decirle a los hermanos, ¿verdad? Acuérdate de los días de culto. Para todos los que nos están mirando, ¿verdad? A lo mejor ahorita me van a apagar se van a poner mejor ver videos. Acuérdate de los días de cultos. Que enseñe los mandamientos pequeños. Un mandamiento pequeño es una fe de mostaza, una fe del grano de mostaza. Enséñalos a no faltar a los cultos. Enseña a amar a Dios. Enseña a dar el tiempo a Dios. Enséñales a honrar a Dios. Enséñales, hermano, a apartarnos del pecado. Enséñalos a serle fiel a Dios. Es lo que dice sobre los 10 mandamientos. Quien así los enseñe llegará a ser grande. Llegará a ser grande. Llegará a ser un árbol grande. Si tuviera fe en la palabra, si tuviera fe en uno de los mandamientos y así los enseñe, será grande, un árbol grande. Será un hombre de mucha fe. Es aquel entonces, hermano, el hombre que tiene una fe como el grano de mostaza. Es aquel que quita sobre su vida todos los obstáculos, todo lo que le es imposible. Tú no puedes decir hoy: ¿por qué? Es que me duele la cabeza, hermano. Yo no tengo una mano, pero ahí voy. Ay, hermano, es que tengo calentura. Ay, hermano, dice el otro: oh, si yo estoy, ya me voy a morir, ¿verdad? Y ahí voy. Ay, hermano, es que
no tengo gasolina para mi carro. Ahí viene el otro caminando. Lo que para los que no tienen fe le es imposible, para los hombres de fe, nada le es imposible. ¿Cuántos tienen una fe como el grano de mostaza? ¿Cuántos tienen una fe como el grano de mostaza, querido hermano? Amén. Oh, dígale a los demás que sí se puede. Solo se necesita creerlo y enseñarlo. Que para los hombres de fe, que tienen una fe tan pequeñita pero poderosa, son aquellos que nada los detiene. Pero esa fe tiene que ser trabajada. Nos van a poner obstáculos, nos van a poner problemas, nos van a poner, a ver si lo derrumbamos, hermano. A ver si antes de que vengas aquí se te presenta un problema y le digas, calentura, dolor de no sé qué y problemas, quítate, hazte a un lado, porque yo voy a adorar y a servir a mi Dios. Yo voy a ir a donde está mi Cristo. Yo voy a ir donde está mi Señor. Yo voy a ir donde está Él. Dice el Señor que no he visto una fe tan grande, que crea tanto. En el día del tiempo final para la iglesia de Cristo, hermano, será muy poderoso cuando nosotros practicamos este estilo de vida, este estilo de fe. Porque llegaremos a convertirnos no en hombres de fe, sino en hombres de mucha fe. Árboles, no semillas, árboles que den mucha fe. Así que si tu fe es como el grano de mostaza, me da mucho gusto, porque sé que en algunos sí lo son. Porque pase lo que pase, ahí están, hermano, ahí están. Dios quiere al final hombres y mujeres de fe, no hombres que crean. Y la prueba es muy evidente. Así que gloria a Dios que estás aquí. Gloria a Dios, porque aunque no estemos en una iglesia donde hayan 5,000, 10,000, un día estaremos también con ellos. Pero yo creo que estaremos más bien con los fieles. Amén, hermano. Dale gracias a Dios y dale un fuerte aplauso a Él. Y qué bueno que tú tienes una fe como un grano de mostaza, que a los problemas le dice, quítate, yo voy a ir a la vara y adorar a mi Señor. Mira, oh hermano, qué rico es probarnos para ver antes si tenemos fe o no. Pongámonos de pie, verá. El grano de mostaza. La mostaza es un árbol. La fe del grano que llega a convertirse en un árbol. Padre del cielo, gracias. Una fe tan pequeña, un día será un árbol plantado junto a las corrientes de agua, y que su hoja no cae y que da fruto a su tiempo. Que no se sienta en mesa y en silla de escarnecedores, no se sienta en la mesa de aquellos burladores de la fe, que se burlan de tu fe, se burlan de lo que crees. No les hagas caso. Si se burlan de tu fe, de lo que has creído en el Señor, no les hagas caso. Mantente firme en el Señor. Son vientos, hermanos.